Nuestra acción como docentes requiere de una planificación de actividades y en ellas está incluida el cómo se van a desarrollar las clases o encuentros académicos, sean estos virtuales o presenciales. En este espacio pretendo desarrollar habilidades prácticas para la planificación estratégica de la clase como parte del contenido del curso de estrategias didácticas. En ella, el contenido de la temática de hoy implica las definiciones de estrategias didácticas, métodos, técnicas de enseñanza. Nos detendremos en los momentos didácticos del inicio, desarrollo y cierre correspondiente a la fase de ejecución. Las estrategias didácticas son el conjunto de acciones usadas para alcanzar las competencias educativas propuestas en un encuentro pedagógico. Por tanto, tienen aquí competencia tanto los estudiantes como el docente. Las estrategias de enseñanza son aquellas propuestas por el profesor a fin de promover aprendizajes significativos en el estudiante. Estas nos permiten organizar los encuentros pedagógicos como ambientes para que los alumnos aprendan a aprender. Sin embargo, las estrategias de aprendizaje son procedimientos aplicados por el estudiante como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar los problemas y demandas académicas. Como estamos en un curso de formación docente, todas son importantes, pero nos vamos a centrar en las estrategias de enseñanza, que mientras se esté guiando y en el método tradicional en el que hemos estado inmersos, estamos hablando de las estrategias instruccionales. En un sentido amplio, la estrategia instruccional incluye tres aspectos. Primero, la forma de organizar secuencialmente el contenido a presentar. Segundo, los medios que deben utilizarse y la forma en la cual deben agruparse los estudiantes para desarrollar, tratar ese contenido. Esto refiere los métodos, las técnicas a emplear. Y tercero, la manera de obtener los recursos para que se den en la práctica los dos aspectos anteriores de acuerdo a lo planificado. Estos aspectos corresponden a tres tipos de estrategias. La primera estrategia tiene que ver con la organización del contenido y allí donde referimos los momentos didácticos de inicio, desarrollo y cierre que van dentro de la fase de ejecución. Las estrategias de distribución de ese contenido y organización de los alumnos, ya allí implica lo que tiene que ver con métodos, técnicas y recursos a emplear. Y la estrategia de gerencia, que es la que va a permitir que se logre esa planificación que tenemos. O sea, ya ahí corresponde al accionar del docente a fin de que mantenga la conducta atenta de los estudiantes para que se mantengan motivados en la clase, pero todas estas las vamos a ir desarrollando poco a poco en el transcurso de esta presentación. Por tradición se ha definido método como la vía o camino a seguir para alcanzar un fin. Y las técnicas pasan a ser los modos de transitar en ese camino. En el caso de los métodos didácticos los definimos como la forma sistémica empleada por el profesor conjuntamente con el alumno para lograr los objetivos o competencias educacionales. Existen distintos criterios de clasificación, según la forma de razonamiento, según las actividades de los alumnos, según la aceptación de lo enseñado, según la enseñanza individualizada o socializada, según la presentación del conocimiento. La imagen anterior muestra algunos tipos de métodos didácticos. En una clase podemos decir que estamos haciendo uso del método deductivo, del método activo y heurístico al mismo tiempo. Entonces estamos refiriendo que vamos de lo general a lo particular, donde el alumno activamente va construyendo su aprendizaje y se le permite el discernimiento y posicionamiento con respecto al tema que se esté desarrollando, pues estamos hablando de un método heurístico. A manera de ejemplo, considerando los métodos como la vía o camino a seguir para alcanzar un fin, yo puedo asumir que estoy usando la vía terrestre para llegar hasta cierto espacio, hasta cierto punto.
Los procedimientos o técnicas que puedo utilizar para ello son caminar, correr, saltar. Si yo camino si yo lo que hago es caminar durante todo este trayecto, entonces hay autores que dicen que el caminar deja de convertirse en una técnica y pasa a ser un método. Es así como paso a definir las técnicas didácticas como los distintos procedimientos que se adoptan para orientar las actividades del alumno y del docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Criterios de clasificación distintos. Hay autores que citan que las técnicas tradicionales están centradas en el docente o en el alumno, siendo las centradas en el docente la exposición, demostración, preguntas y cualquier cantidad de actividades, de procedimientos centrados en el alumno que se le han dado distintos nombres y que algunas de ellas vamos a desarrollar nosotros en nuestros encuentros como exposiciones a fin de que ustedes pongan en práctica y pueda ser considerada una técnica más que estamos aplicando. También están las técnicas que estamos usando ahora bajo esta modalidad virtual que podemos dar cumplimiento, pero también las podemos identificar y en este caso como estrategias grupales. Referimos también las estrategias constructivistas como aquellas que de manera grupal el alumno puede ir haciendo construcción de sus conocimientos utilizando distintos elementos. Estas pueden servir también por el profesor, entonces podrían estar consideradas dentro de las estrategias de enseñanza tanto como de aprendizaje. En ellas nombramos ya los muy comunes mapas mentales y mapas conceptuales, las pistas tipográficas, la B de Gowin, el portafolio, organizadores previos, las ilustraciones, los juegos didácticos. De la manera virtual, pues también hay otros tipos de estrategias que podríamos referir que utiliza el profesor y valiéndonos de recursos o de plataformas propias de la web que van diseñando y produciendo inclusive software educativo que van guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotros con estos métodos, con estas técnicas? ¿Cuándo las vamos a emplear? Habíamos hablado de los tipos de estrategias y referían también la estrategia de organización del contenido, de la distribución de los mismos y organización de los alumnos y las estrategias de gerencia. Esto también lo ubicamos dentro de lo que llamamos los momentos didácticos. Existen 3 fases fundamentales de la acción docente que son, primero, la planificación, que es la previsión de las acciones para la práctica pedagógica. Ustedes recién terminaron un espacio que tiene que ver con planificación didáctica, donde hacían la consideración de lo que ustedes estimaban que iban a hacer en un aula de clase o en este espacio virtual. La ejecución, que es la fase de materialización de la planificación. En la anterior organizamos los contenidos, pero ya aquí en la fase de ejecución, ya vamos al accionar y es la estrategia que vamos a utilizar para poner en práctica y ejecutar los contenidos que hemos seleccionado. Por último, la fase de verificación, que refiere a la evaluación de todo el proceso de la acción didáctica. Esto es distinto de lo que tiene que ver con la evaluación o verificación del conocimiento dentro de la fase de ejecución. La fase de ejecución didáctica es la que nos corresponde atender. Ya ustedes vieron planificación y en el módulo siguiente van a trabajar con evaluación. En esta fase se contemplan 3 espacios, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio refiere a la motivación y enfoque, ya que su propósito es preparar al alumno para recibir una información o realizar una tarea. En el desarrollo es donde se logra la participación del estudiante en la construcción de su conocimiento. Allí hay subfases denominadas comunicación, análisis, aplicación y síntesis de esa información. Finalmente, la fase de cierre, donde se consolidan los conceptos e ideas fundamentales, ya implica un resumen, evaluación o verificación del conocimiento, la proyección
con el tema que se está desarrollando y anticipación hacia una nueva temática que se vaya a tratar. El momento del inicio es clave porque es allí donde se logra captar la atención de la audiencia, donde se debe presentar el objetivo, propósito, competencia que se pretende alcanzar en clase. Debe incentivarse, incrementar el interés del alumno y mantener activa la motivación. Se da en ese espacio la visión preliminar del tema que se va a desarrollar y también se puede manejar el recordatorio de conocimientos previos relevantes sobre el tema. Con este momento de inicio, ¿cómo hacerlo? Se puede hacer activando tanto el campo psicológico como el campo de la comunicación. Es necesario despertar la curiosidad sobre el tema exponiendo un aspecto novedoso que puede ser real o hipotético. Puede modificar el espacio físico para efecto de las clases presenciales tradicionales para que logre captar la atención. Oye, ¿y por qué hoy estamos de esta manera? Es necesario presentar un problema que tenga sentido para los estudiantes. También podemos variar las pautas de la instrucción. Nosotros acá mismo lamentablemente tenemos limitaciones con el internet, pero bien podríamos hacer en un encuentro una masterclass, en otro podríamos hacer videoconferencia. Vamos a probar aquí, vivir la experiencia de trabajar con el foro electrónico, pero no podemos desarrollar los temas, todas las clases a través de masterclass porque luego se hace agotador y el estudiante pierde el interés sobre la temática. Debemos también hacer gestos e inflexiones de voz que puedan hacer el énfasis en la temática como para ese despertar, pestañear hacia los estudiantes. Manejar el refuerzo positivo como estímulo, recuerden lo que vimos de la comunicación didáctica, a fin de que se haga una comunicación efectiva. Manejar siempre un espacio agradable que permita que los estudiantes estén atentos en el tema que se está desarrollando. En esta fase de inicio, que es tan clave porque es la que te va a enganchar con el tema a desarrollar, se puede manejar también de entrada, presentar un material escrito que suscite dudas, preguntas, deseo de información o que deba completarse. Podemos dar instrucciones que tengan relación con la experiencia que se va a realizar y también solicitar resumen o referencia a situaciones anteriores. Lo que sí debemos estar claro es que si le consignamos un material de entrada a los estudiantes, un material impreso, es para que hagan uso de ellos. Ahora mismo yo les puedo enviar un video de entrada para que ustedes lo aprecien y lo podamos discutir, pero siempre y cuando guarde relación con el tema que vamos a desarrollar y si lo conecta con el tema anterior, mucho mejor. El momento del desarrollo es el momento donde nos hemos preparado todo. Los dadores de clase, más bien dadores de contenidos de manera tradicional. Allí es donde nosotros vamos a conocer todo lo que sabemos, pero necesitamos una organización estructurada de esa información y el cómo hacerla llegar. En este momento de desarrollo se presenta y procesa la nueva información, dando la oportunidad de procesarla y practicarla hasta manejarla con facilidad. Esta conexión entre el momento de inicio y desarrollo refiere a recordar los conocimientos previos relevantes para procesar la nueva información y sus ejemplos. También debemos estar pendientes de focalizar la atención debido a lo dinámico y multivariado del hecho educativo en el aula. El docente debe tratar de centrar la atención de los alumnos. Igual, no solo en el aula presencial, refiero a aula también atendiendo esta virtualidad en la que estamos involucrados todos en este momento. Podemos hacer uso de ejemplos concretos, significativos, manejar la técnica de la pregunta para que el estudiante mantenga la conducta atenta en el tema que se está desarrollando. Es importante destacar que en la fase de desarrollo se puede ir verificando el conocimiento. No necesariamente debemos esperar hasta el final. Lo que marca diferencia entre una clase y una exposición es que necesariamente en la clase debemos verificar el conocimiento, permitiendo también la participación de los estudiantes. Eso nos da mucha información a nosotros.
para luego también pasar a la fase de cierre, donde se pretenden destacar los aspectos considerados durante el desarrollo de la clase, establecer conexiones con lo estudiado y relacionar lo visto con lo que se estudiará posteriormente. Nosotros, por tradición, obviamos este paso por distintas razones, pero también la fase de cierre tiene sus momentos o maneras de hacerlo. Podemos hablar del cierre cognitivo y del cierre psicológico. El cierre cognitivo refiere básicamente al contenido en sí, y el psicológico a esa sensación de aprendizaje, de gusto, de satisfacción o sentimiento de logro del encuentro que acabamos de tener. En resumen, esos eventos instruccionales, que son llamados también momentos didácticos del inicio, desarrollo y cierre, todo el conjunto de actividades que el docente debe propiciar al momento de la instrucción. En este sentido, están involucrados atraer la atención, informar los objetivos, estimular el recuerdo de conocimientos previos. Ya estamos hablando del inicio y la transición hacia lo que es el desarrollo, presentando material motivacional, orientando el aprendizaje, provocando la conducta y realizando la retroalimentación. Este proceso de retroalimentación ya me va dando paso hacia la fase de cierre, donde podríamos evaluar el desempeño, promover la retentiva y la transferencia. A manera de cierre y para verificar el conocimiento, podría hacer uso de un mapa mental que voy descubriendo poco a poco, mostrando, consultándolo al mismo tiempo a la audiencia sobre lo que referí en cuanto a cada uno de los momentos didácticos, a la fase de inicio, de desarrollo y de cierre. Allí yo podría verificar rápidamente la atención o los aprendizajes que se pudieron haber logrado con ustedes. Existen muchas otras maneras de verificar el conocimiento en cada clase sin necesidad de hacer el examen aquel que nos atemoriza a todos. Finalmente cierro mi intervención diciéndoles que quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Por eso nosotros, ahorita que estamos formándonos en este curso de formación y actualización docente, estamos ocupando el doble lugar de futuros docentes y de participantes, de estudiantes. Y como futuros docentes nunca podemos dejar de aprender y colocarnos en el lugar del otro. Así sabremos qué estrategias podríamos usar, qué actividades podríamos considerar a fin de que se logre el éxito en la clase.